Muy buenas tardes. Es la segunda vez que tengo el honor de venir como invitado al Congreso Anual de FIMPES, así que he logrado pensar que ya somos amigos. Pero les pregunto, ¿qué tipo de amigo le pone a dar una conferencia después de 10 horas de conferencia? Después de un almuerzo tan delicioso y que me imagino que para ustedes lo más urgente debería ser hacer siesta y no escuchar otra conferencia. Recuerdo cuando hace muchos años, cuando era todavía profesor en mi país, Marruecos, que me tocó así dar clase al final de la tarde y me di cuenta que mis estudiantes eran aburridos y hasta ver que uno de ellos se había dormido. Y no solamente estaba durmiendo, sino también roncando muy fuerte. Así que traté de señalar a su vecino y decir, por favor, despiértalo. Y me dijo, no, profesor, usted lo puso a dormir, usted lo despierta. Y el segundo desafío que estoy enfrentando a final de esta tarde es qué decirle de interesante o de inteligente que no hayan escuchado hoy. Así que a la hora del almuerzo ya entré en pánico y le consulté a María Eugenia y me dieron un muy buen consejo. Me recomendaron ir al mercado de Sonora, donde me encontré con una señora que me ofreció muy amablemente leerme mi futuro. Y le agradecí diciendo, mire, mi futuro ya está por detrás. Lo que más me interesa es el futuro de la educación superior. Y tomé notas y voy a compartir con ustedes lo que me propuso esta señora. En el futuro será obligatorio para todos los jóvenes de los países ir a la universidad. Ya no van a reclutar a sus estudiantes en base a sus notas o sus resultados en los concursos de ingreso, sino en su perfil Facebook y mirando todos los comentarios que han hecho a lo largo de los años. En los países donde no hay mucho interés para estudiar ingeniería o ciencias básicas, las universidades se acercarán a los kinder para ya motivar a los niños sobre el interés de la ciencia y la importancia. En el futuro, las universidades tendrán más estudiantes adultos que jóvenes. A los nuevos estudiantes le tendrán que regalar un Kindle o un iPad, todos los textos para sus estudios, o a los estudiantes de ingeniería una caja de herramientas o un casco de realidad virtual. Si un estudiante en el futuro necesita ayuda financiera, en lugar de buscar una beca o un crédito, se entrará en una subasta en eBay para conseguir ayuda financiera. Igual en el futuro podrán pagar su matrícula con Bitcoin. Las universidades de élite no tendrán más de 15, 20 estudiantes, mientras las universidades de masa tendrán 1 millón de estudiantes a través de todo el mundo. En el futuro, los estudiantes podrán participar en los exámenes durante su carrera académica con acceso abierto al Internet. La validez de un título será de no más de 5 años por todos los cambios que hemos hablado hoy. Lo que trae malas noticias para los académicos, porque cada 3 años tendrán que cambiar radicalmente su currículo. Pero tranquilo, será más fácil, porque la duración promedio de una clase será de 10 minutos en el futuro. Y la gran mayoría serán clases en línea. Será mucho más
barato construir o ampliar una universidad, porque tendremos la e-biblioteca o los e-laboratorios, todo digital. Ya no ofrecerán ustedes los títulos tradicionales como bachillerato o licenciatura o maestría o doctorado, sino solamente certificados, insignias, trofeos, desafíos, certificados. La junta de sus universidades tendrán en gran mayoría jóvenes de 16 a 18 años, porque ellos tienen una mejor visión de lo que necesitan. Y todos estos certificados, títulos, ya no serán un papel. Para evitar el fraude, usarán blockchain para ofrecer títulos digitales. Los egresados con alta deuda participarán en reality shows y los ganadores le reembolsaron, le pagaron toda su deuda. Malas noticias para las universidades públicas que no son representadas aquí, sino que en el futuro no tendrán más del 10% de su presupuesto viniendo del gobierno. Pero todas las universidades del futuro serán tan eficientes en el levantamiento de dinero que a mediados del año académico les dirán a los filántropos: gracias, ya es suficiente para este año, vuelvan el próximo año con su plata. Buena noticia para los rectores, que en el futuro tendrán un salario anual de $1 millón de Estados Unidos, pero indexado al ranking de su universidad, subiendo o bajando con el ranking. Y que no serían los profesores aquí, porque a ustedes su salario será indexado a las evaluaciones de sus estudiantes. En los países donde el inglés no es el idioma materno, los papás le harán hacer una pequeña operación a sus hijos y hijas para cortar la piel que une la lengua a la boca para mejorar su pronunciación en inglés. Si me escucharan hablando inglés, ya verían que mis papás se olvidaron hacerme la cirugía. Y finalmente me dijo la señora que hay que olvidarse del MBA, porque en el futuro más importante será la MFA, la maestría en fines artes, por la importancia de la creatividad en nuestra sociedad. Obviamente deben pensar que les estoy contando historias de ciencia ficción, ¿no es cierto? Sin embargo, les aseguro que cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar son casos reales que descubrí a través de mis viajes a través del mundo. Y la pregunta hoy en día, frente a esta revolución que atraviesa la educación superior, si las universidades mexicanas y sus universidades están listas. Y para responder a esta pregunta con ustedes, hoy he dividido mi presentación en 3 partes. Primero, quiero hablar rápidamente de la importancia del conocimiento para la innovación, conocimiento producido por las universidades. Segundo, ver cómo en turno la innovación impacta la enseñanza. Y finalmente, ver cuáles son las implicaciones de todos estos cambios para una parte muy importante de la labor de FIMPES, que es la evaluación y la acreditación. ¿Quién puede reconocer a esta señora? Primer ministro de un país nórdico, Noruega. ¿Y de dónde saca Noruega su riqueza? Petróleo, gas. Apenas elegida hace unos 4 años, la señora Solberg les provocó una gran sorpresa a sus ciudadanos, porque en su discurso les dijo: hay que olvidarnos del petróleo. El conocimiento es el petróleo
del futuro. Y para ilustrar esta importancia, quiero compartir con ustedes un estudio que mis ex colegas del Banco Mundial hicieron hace pocos años. Comparando dos países, Corea del Sur y Brasil, que tienen la particularidad que en 1960 estaban al mismo nivel de desarrollo económico. Sin embargo, hoy en día, como pueden ver a la derecha, ya existe una brecha enorme entre los dos países. Y si conocen estos ambos países, hay un gran contraste. Porque Corea, cuando se independizó en 1945 de Japón, tenía una tasa de cobertura de educación superior de solamente 3%. Los 2/3 de la superficie de Corea es montaña y rocas, no tienen recursos naturales. Mientras Brasil es un gran país, bien poblado, con muchos recursos, muchas ventajas naturales. Sin embargo, cuando se dieron cuenta mis ex colegas, comparando a los dos países, que la diferencia esencial era que Corea, mucho más y mejor que Brasil, había podido aprovechar los nuevos conocimientos y las tecnologías para su desarrollo. Ahora, voy a hacer una pequeña prueba para ver si los que dicen los economistas del Banco Mundial tienen alguna realidad. ¿Quién de ustedes, por casualidad, maneja un carro Hyundai o Kia? Muy bien. Por casualidad, algunos de ustedes tienen un celular Samsung. Samsung. Muy bien. En la casa tienen un televisor LED, ¿cómo se dice? LG. LG, ¿sí? Muy bien. A ver, ahora, ¿quién de ustedes en el diario usan un producto brasilero de alto contenido tecnológico? Por favor, levanten la mano, todos. ¿No? ¿Nadie? ¿No hay ningún dueño de un avión Embraer? Es muy interesante preguntarse qué pasó en el ámbito educativo en ambos países. Esta lámina que les muestro nos ilustra el nivel de desarrollo educativo de la población adulta. En rojo significa solamente nivel de primaria, azul secundaria, educación media, no sé cómo la llaman ustedes aquí, y en verde educación superior. A la izquierda está Corea, a la derecha Brasil. En 1960 otra vez, abajo, pueden ver, los dos países tienen la misma estructura. La gran mayoría de la población no ha ido más allá de la educación primaria. Si viajamos en el tiempo, 2010, ya vemos un cambio enorme. En Corea, el 40% de la población adulta tiene algún título de educación superior. Mientras en Brasil, aunque el país ha mejorado mucho, el 90%, más de 90%, no tiene más que primaria o secundaria. Y otro dato interesante es preguntarse, cuando se gradúa un científico, un doctorado, ¿qué hace? En Brasil, la gran mayoría, 72%, se quedan en la academia. En Corea, el 60% se van a trabajar en los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas privadas que permitan el tipo de desarrollo tecnológico que ha conocido Corea. Y podemos ver también en cuanto a patentes el mismo efecto. A mediados de los 80, la producción anual de patentes de ambos países es prácticamente igual, 50 para Corea, 39 para Brasil. Pero ya a inicio de la década pasada, o de esta década, Brasil ni siquiera llega a los 400
y Corea 14.400. Y acuérdense que Brasil tiene una población 4 veces más larga, más grande que Corea. Ahora, yo les mencioné los aviones Embraer, porque hoy en día Brasil es el líder mundial en la producción de aviones de tipo regional. Y me pregunté, ¿qué habrá pasado allá? ¿Tuvieron suerte? ¿Fue fruto del azar o pasó algo especial? A final de los 50, el gobierno federal estableció el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, en colaboración estrecha con MIT. Incluso el primer rector de este instituto fue un profesor de Estados Unidos, de MIT. Hoy en día, ¿cuál universidad de América Latina aceptaría a un rector extranjero? Otro ejemplo, vamos a cambiar de lugar geográfico, vamos a ir a Finlandia, donde a 500 kilómetros al norte de la capital, Helsinki, existe una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva. La principal empresa de la ciudad que corta árboles para producir papel y cartón. Pero a final de los 70, el presidente de la empresa, inquieto por el futuro de su industria, le lanza un desafío al gobierno finlandés. Si ustedes establecen una universidad tecnológica en Oulu, yo me comprometo a invertir en laboratorios de investigación y atraer a otras empresas privadas. Me cuentan que cuando cuando lanzó este desafío, los profesores en Helsinki no vieron con mucho entusiasmo la idea de trasladarse a este pueblo perdido. Sin embargo, el gobierno pensó que no era mala idea y se estableció la universidad. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en Google, van a ver que la universidad y la ciudad comparten el mismo sitio web, porque el desarrollo de ambas ha sido tan estrechamente vinculado. ¿Quién me puede adivinar el nombre de esta empresa cuyo presidente tenía esta visión futurista? Nokia, muy bien. Nokia, que se transformó para ser uno de los líderes en electrónica. En sus mejores días, contribuyendo el 25% de las exportaciones de Finlandia, financiando los 2/3 de la investigación en el país. Ahora, algunos de ustedes me podrían decir, este ejemplo es muy malo, porque todos sabemos que Nokia se ha caído, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí hay una segunda lección. El hecho de ser líder hoy en día no me garantiza de ninguna manera seguir siendo líder mañana si no sigo invirtiendo e innovando. Unas últimas estadísticas sobre este tema que nos permiten comparar a Chile y Finlandia. Chile con una población de casi 18 millones de dólares, la economía más dinámica en América Latina, tienen solamente 185 PhDs trabajando en las empresas. Mientras Finlandia, con una población de 5 millones, tiene 23,000 PhDs trabajando en las empresas. En la mitad de la crisis económica en 91, después de la caída de la Unión Soviética, Finlandia tiene grandes dificultades económicas y financieras. Sin embargo, toman una decisión muy importante, haciendo el vínculo con la presentación del rector del TEC de Monterrey. Vamos a lanzarnos en la economía del conocimiento. Y la poca plata que existía todavía, que estaba disponible, la ponen para crear la Agencia de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de Finlandia. Hoy en día podemos ver los resultados.
Hay pocos países en el mundo que han puesto la educación superior al corazón del desarrollo económico. Yo llevo muchos años trabajando en América Latina y encuentro muy asustador que haya mucho más entusiasmo para el fútbol que para la educación. Los países nórdicos, la Unión Europea, los llamados tigres o dragones de Asia, todos han puesto la educación al centro de su desarrollo y pues ya podemos ver los resultados. ¿Alguien me puede identificar este pequeño pueblo de pescadores en 1965? Singapur se vuelve independiente, es una secesión de Malasia, es una isla, no tienen ningún recurso natural. Hasta el agua, la comida, tienen que traer la energía, todo lo tienen que importar de Malasia o de Indonesia. El PIB en 1965, cuando se independizan, es de $500. El PIB de México en 1965, igual, $500. Si viajan a Singapur hoy en día, van a ver una pequeña diferencia. Singapur en 2018 se describen como una nación inteligente con un PIB de $60,000. Incluso, si han ido recién, pueden tomar en el aeropuerto un taxi sin conductor. Ya eso existe en Singapur. Y estoy seguro que no es este taxi que el otro taxista tomó en foto por hacer una infracción. Y es un ejemplo, hablando de ciudades donde uno puede vivir de manera agradable, sin peligro, sin violencia, sin crimen. Y quisiera mostrarles unas estadísticas. Singapur tiene 719 kilómetros cuadrados y casi 6 millones de habitantes. Monterrey tiene 894 kilómetros cuadrados y 1,5 millones de habitantes. Ahora, ¿qué papel ha ejercido la universidad allá en Singapur, contribuyendo al desarrollo? Quiero ilustrar con un ejemplo. Sucede que soy amigo del ex decano de la Facultad de Ingeniería de la National University of Singapore. Y él me cuenta que hace unos años se le ocurrió que Singapur sí tenía unos recursos naturales importantes. El sol. ¿No es cierto? Entonces se reunió a sus profesores y le preguntó quién es el experto más destacado en tema de energía solar en el mundo. Y al día siguiente regresaron diciendo, en Alemania está el profesor doctor Joachim Luther. Entonces mi amigo el decano viaja a Alemania, pide una cita, se encuentra con el doctor Luther para hablarle de las maravillas de Singapur. Y el doctor Luther está muy ocupado y dice, bueno, muchas gracias por la visita, pero Singapur no me interesa porque yo estoy muy bien aquí en Alemania. Incluso en ese momento el presidente de la República lo había nombrado para encabezar una comisión de reflexión sobre el futuro de las energías renovables. Entonces dice, muchas gracias, ha sido un placer, hasta luego. Pero mi amigo, que no se deja empujar así, dijo, sacó de su bolsillo 2 billetes de avión en clase ejecutiva y dice, yo entiendo, pero mire, eso es para usted y su esposa que vengan a hacer unos días de vacaciones en Singapur. Ahora le voy a mostrar una foto de la inauguración del Instituto de Investigación de la Energía Solar de la National University of Singapore. A la izquierda está el presidente, entre paréntesis, era el exdirector del equivalente del CONECYT de Singapur. Y a la derecha, el primer director del instituto. ¿Quién me podría adivinar el nombre de este primer director? Muy buenos ustedes, muy...
Y no solamente llegó el doctor Luther con sus conocimientos, sino también con cientos, miles de dólares de fondos de investigación que se había ganado en Alemania y que se podía llevar a Singapur. Como resultado, se instaló en Singapur una gran empresa noruega de producción de paneles solares. 3,5 mil millones de dólares anualmente. Han sido tan exitosamente que los chinos acaban de comprar esta empresa. Instituto también se dieron cuenta, Singapur es un gran hub, aeropuerto, puerto, entonces la logística es muy importante. La universidad, en colaboración con el Georgia Tech, establecieron el Instituto Logístico de Asia y el valor anual de la logística allá en la industria de logística en Singapur es de 166 mil millones de dólares, que representa, si no me equivoco, el 16% del PIB anual de México. Pero no se trata solamente de desarrollo económico, sino también de todos los aspectos de desarrollo social de los países. Si miramos las 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, yo traté de reflexionar en el libro que se mencionó, cuál era la contribución de la educación superior, de las universidades. Bueno, lo que sabemos, obviamente, preparación de profesionales competentes, generación y adaptación de conocimientos, fortalecimiento institucional, pero un aspecto que no se ha mencionado, a mi juicio, suficientemente hoy en día es la cuarta parte, es los valores y las habilidades ciudadanas. Lo que mencionaba Salvador en cuanto a aprender a vivir, no solamente aprender a ser un buen profesional. Eso es muy importante. Sucede que por razones de corazón, vivo hoy en día en Colombia, casado con una colombiana, una rola, como dicen de los habitantes de Bogotá. En Colombia, hace un año se hizo una investigación muy interesante, lo que llamo yo un ranking de corrupción. Lo que hizo el investigador es mirar las 200 personalidades que habían tenido pequeños problemas con la justicia por temas de corrupción, de crímenes normales, de varios delitos. Y miraron, entonces, congresistas, políticos, grandes empresarios, y miraron de dónde se graduaron. Y este es el ranking que aparece acá a la izquierda. Y al mismo tiempo yo hice la comparación con un ranking que hace la Secretaría de Educación de Colombia, que se llama MIDE, que es un ranking de excelencia académica. Y tristemente podemos ver que algunas de las mejores universidades académicamente también están dentro de las peores en tema de corrupción. Y yo creo que es hoy en día aún más importante reconocer este papel fundamental de las universidades. ¿Cuáles son las profesiones con más corruptos? Estoy seguro que no sucede aquí en México. Abogados, empresarios, luego vienen los ingenieros y arquitectos. Los mejores son los científicos de científica básica y las humanidades. Y para terminar sobre este capítulo, traté de alinear las 4 funciones de las universidades con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y pueden ver que hay X's casi en todas las, mostrando que el papel de la universidad es realmente fundamentalmente importante. Segunda parte, cómo nos cambian todas estas innovaciones la educación. Y ya van a ver muchos temas que se han desarrollado hoy en día, así que voy a tratar de ir más rápidamente.
3 dimensiones de innovación que están ligadas, las nuevas competencias y habilidades que tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes, las nuevas prácticas pedagógicas y el uso innovador de las nuevas tecnologías. Ya se ha mencionado la cuarta revolución industrial, la era digital, el mundo laboral está cambiando muy rápidamente. Y aquí están los responsables de nuestros dolores de cabeza. Los puestos que existen ya desaparecen. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford muestra que hay 700 tipos de puestos que han desaparecido. Y creo que cada uno podríamos hacer un poquito de brainstorming y imaginar qué ha desaparecido. Yo no recuerdo la última vez que tuve una relación con un cajero de un banco. Hago todo en línea. Mi banco está en Washington, donde viví 25 años, y cuando necesito plata voy a un cajero automático. Hay los nuevos puestos. Aquí un ejemplo de nuevos puestos que no existían hace 10 años. Ingeniero de fábrica inteligente, arquitecto de edificios inteligentes, director de contenido digital, experto en riesgos informáticos, etc. Y cada día más el gran desafío para ustedes es qué programas montar, ofrecer a los estudiantes cuando no sabemos cuáles puestos van a existir en 5, 10, 15, 20 años. Y por eso la necesidad de pensar cada día más en las competencias genéricas, transversales que todos necesitamos. Y reconociendo que no solamente a los nuevos puestos, sino que la gran mayoría de los puestos que existen y que van a seguir existiendo se van a transformar. No sé si vieron esta mañana la noticia en el New York Times que MIT acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo College de Inteligencia Artificial, donde van a trabajar expertos o profesores, investigadores de varias disciplinas y expertos en computación, en informática, para mezclar cómo la informática va a influir en ciencias sociales, en humanidades y en todas las demás disciplinas. Y en el artículo mencionaban que la mitad, por lo menos la mitad de los puestos que existan, allí va a entrar la inteligencia artificial. Aquí están las competencias del siglo XXI descritas por el World Economic Forum, y a la izquierda es lo que nos da la educación básica y secundaria, y aquí en anaranjado y en azul lo que tienen que ofrecer las universidades. Por un lado, las competencias complejas para solucionar los problemas complejos de nuestra sociedad, y a la derecha lo que se llaman las características personales que nos permiten actuar en este mundo cambiante. Los voy a mencionar rápidamente. Las competencias genéricas complejas: análisis de información, pensamiento crítico, resolución de problemas. Es qué hacer con toda esta información que está disponible, cómo saber qué es fake news, qué es realidad, cómo usar las buenas informaciones para resolver problemas. Análisis contextual global. Ya ustedes en Monterrey o aquí en Ciudad de México o en Guadalajara o en Puebla no están formando a sus estudiantes solamente para vivir en la ciudad donde estudian, o solamente para México, o solamente para América Latina, sino para todo el mundo, para un mundo global. Creatividad y búsqueda de soluciones a través del diseño. Trabajo en grupo colaborativo. Desde el kinder hemos estudiado como individuos hasta el doctorado y salimos a una realidad donde yo ya no conozco ni un trabajo donde uno trabaja solo. Y comunicación. Yo viajo mucho y me gusta visitar universidades y también hablar con empleadores.
Y siempre les pregunto, ¿y qué piensan ustedes de la universidad X, Y al lado? Y siempre escucho la misma respuesta. Son muy buenos profesionales, saben mucho de economía, de ingeniería, pero no saben trabajar. Porque no saben trabajar en grupo, no saben comunicar, no saben explicar, no saben resolver. Y estas características personales que son quizás aún más importantes. Curiosidad, lo que motiva a los estudiantes. Iniciativa, el pensamiento emprendedor. Persistencia, la capacidad de caerse, de fracasar y de levantarse, de aprender de su fracaso y de seguir adelante. No crean que Steve Jobs o Bill Gates la inventaron así de primera. No, se equivocaron muchas veces hasta ser tan exitosos. Adaptabilidad con todos los cambios, liderazgo y, repito otra vez, como dice en inglés, last but not least, conciencia y razonamiento éticos. Una de las universidades que más me entusiasma en el mundo hoy en día se llama Olin College of Engineering. Si no han escuchado, les aconsejo, miran el sitio web y mejor vayan a visitar. Es un lugar espectacular. Es un pequeño undergraduate college privado y ellos tienen la ambición de preparar al ingeniero del siglo XXI que sea un ingeniero con conciencia social. El currículo es una mezcla como un triángulo, ingeniería, emprendimiento y valores, humanidades. Están en un lugar que se llama Needham, donde está también el Babson College, una de las mejores escuelas de negocios, y el Wellesley College, donde estudió Hillary Clinton, que ahí tienen lo de la humanidad. El rector es un ingeniero aeronáutico y a él le gusta mantener el contacto con los estudiantes, entonces él da una clase al año, pero no tiene nada que ver con ingeniería de aeronáutica, sino que es una clase de ética. Esta universidad no tiene departamentos académicos, todo el aprendizaje es colaborativo. Podría hablar horas sobre Olin College, pero prefiero hablar, si me permiten, de mi hijo Karim, por 2 minutos. Tengo 3 hijos, los primeros 2 han sido muy buenos alumnos, perfecto. Pero el último, Karim, ha sido un gran dolor de cabeza. Porque, como decimos en Colombia, es muy flojo, no sé si se dice aquí para decir perezoso. Era horrible para mí ir a la reunión con los maestros cada trimestre, porque me decían, muy querido su hijo Karim, pero no nos esconda de ninguna manera que no le interesa para nada la clase que dictamos. Estudió en el colegio francés en Washington y al final allá hay un examen muy importante que se llama el baccalauréat en francés. Una semana antes del baccalauréat se despierta Karim, ojea un poquito los libros y es un examen de 0 a 20, uno tiene que tener 10. No me acuerdo si él resultó con 9,98 o 10,02, pero resulta que milagro lo consiguió. Al día siguiente me llama su profesor de física, yo pienso que me va a felicitar, furioso. No podía aceptar que Karim haya logrado su bac. Eso me hace dudar de toda mi carrera académica. Bueno, como Karim tiene malas notas, no puede escoger lo que quería estudiar y entra en una universidad en Canadá y no le gusta y abandona después del primer año. Ustedes se pueden imaginar el trauma psicológico. Yo he dedicado mi vida al desarrollo de la educación superior y mi propio hijo abandona la educación superior. Entonces se regresa a Washington, yo lo animo porque no tomas clases en línea, no le interesa y un día viene y dice, papá, necesito $225. Y yo, ¿para qué eso? Voy a abrir mi empresa así. Bueno,
Entonces, como soy un poquito consciente a mis hijos, débil, entonces le doy los 225, él viaja a Baltimore y en 45 minutos registra su empresa. Y su idea era que va a ir a la casa de la gente para reparar sus computadoras, el lugar que tengan que ir a la tienda. Él no ha estudiado nada, pero como cualquier joven sabe de computadores, pero no ha estudiado nada. Entonces estoy listo para un fracaso enorme. Imprimimos hojas a la casa de publicidad y yo hablo a mis amigos así y tiene su primer contrato, segundo, y sigue, y no hay catástrofe, no lo van a mandar a la cárcel, ¿o sí? Y un día me siento con él y dije, ok, Karim, te voy a hacer una pregunta. Y ese día fue transformador para mí, porque le pregunté, ¿no tiene miedo llegar a la casa de un cliente y no saber cómo reparar el computador? Y él me miró y me dijo, papá, ¿de qué otra manera puedo aprender? Y eso realmente, desde ese día, ya no lo critiqué. Porque me di cuenta que él tenía valentía y él sabía dónde encontrar la información para resolver cada caso nuevo. Y le voy a dar un último ejemplo. En el Banco Mundial teníamos muchos computadores y un departamento de IT de 150 personas y no molestan con seguridad. En algún momento tuve que cambiar de computador y yo quería pasar unos programas y no tenía control administrativo de mi laptop. Entonces, así un poquito para desafiar a Karim, me dice, oye, ¿tú me podrías abrir mi laptop? Me dice, bueno, voy a mirar. En 20 segundos me lo abrió. Toda la seguridad que invierte el Banco Mundial. Hoy en día, Karim es muy exitoso. Tiene una casa, 2 carros, 2 hijos, mis nietos. Es más exitoso que su hermana, que tiene un doctorado de una gran universidad inglesa, pero ella tiene un doctorado en ciencias humanas, en derechos humanos, y no hay muchos puestos y dinero para este. ¿Por qué le menciono el caso de Karim? Porque yo creo que él tiene todas estas habilidades personales que hacen la gente exitosa en el mundo de hoy. Voy a aprovechar, abusar de ustedes porque tengo una audiencia captiva para hablar un minuto de otro miembro de mi familia. Mi primer nieto, Emilio. No, de mi hija. Él vive en Montreal. Y desde que recibió su primer iPad, y no sé cómo aprendió, pero él sabe hacer cosas que hasta la hora yo no sé hacer en mi iPad. Esos son nuestros nuevos estudiantes. Estos jóvenes que han crecido con las redes sociales, con el Internet, lo que llaman en inglés la generación E o la generación Z o no sé qué, son una especie distinta de lo que éramos nosotros. Y eso es el desafío mayor para los académicos hoy en día. Y por eso hay que repensar la educación. Y para ilustrar el desafío, quiero pasar un video de 2 minutos. Si estamos listos, por favor. Can we get more people to choose the stairs rather than the elevators? Una experiencia que se hizo en Estocolmo.
Karim se aburría en el colegio. Y si recuerdo bien, yo me aburrí mucho en el colegio. Pero era tímido, era buen alumno, entonces no me impactó tanto. Al mismo tiempo, Karim pasaba horas y horas jugando estos estúpidos juegos videos, como World of Warcraft, cosas así. Pero un día me di cuenta, tratando, porque uno castiga y eso no funciona, entonces tratando de entender. Dije, ok, explícame lo que estás haciendo. Y me di cuenta que era el líder de una tribu de 30 personas a través del mundo y que juntos estaban coordinando. Él estaba coordinando ataques, bueno, estúpido, pero sí había liderazgo, coordinación, planeación, etc. ¿Por qué no podemos hacer la educación tan atractiva, tan estimuladora como los juegos videos? Para hacer eso, innovaciones curriculares, aprendizaje experiencial. Yo sigo hoy en día llegando a universidades donde en ingeniería es solamente en el 5º año que van a hacer su primer proyecto. O en medicina, que es solamente en el 4º año que se van a encontrar con un paciente. ¿Por qué no hacerlo desde el primer año? ¿Por qué no acercar la realidad a la experiencia educativa? Como lo han mencionado varios ponentes, programas multidisciplinarios, silos, como mencionaste, no tiene sentido. Aprendizaje basado en las competencias. El programa es 4 años y hay que empezar por el primer semestre. ¿Por qué no aplicar lo que estoy seguro que ustedes aplican con el inglés? Hacer una evaluación. Si ya estoy en nivel del tercer año, no tengo que empezar por primer y segundo año. ¿Por qué no generalizar todo esto a todas las materias? Y la internacionalización como parte de la innovación curricular. ¿Por qué no hacer la clase de derecho así, en lugar de tener todavía la clase tradicional en un anfiteatro con 1000 estudiantes? Aprender aplicando, resolviendo casos, etc. Visité hace poco la Universidad de Kazán en Rusia. Dicen que tienen el laboratorio de simulación médica más grande del mundo, desde el parto hasta temas de niños. Aprenden haciendo y usando los robots médicos, por lo menos no van a matar a nadie durante sus estudios. Yo tomé esta foto en la Universidad de Arizona en Tucson. El robot se llama Marta, producido por una empresa noruega, habla y siente. No sé si, por ejemplo, si le hacen una inyección y que no le duele, le va a decir, agradecer con una voz muy suave su buen trabajo, pero si le duele, les va a decir con palabras que no me atrevo a repetir acá, lo que piensa de su mal aprendizaje. Nuevas formas de aprendizaje, porque hoy en día la información está accesible en múltiples formas. No solamente el libro, no solamente la palabra del maestro, en el internet, en video. Hoy en día el aprendizaje tiene que ser activo e interactivo. Tenemos que poner al estudiante al centro de la educación. Que la universidad ya no sea el lugar, la casa de los profesores, sino la casa de los estudiantes. Yo puedo aprender de mi maestro, pero puedo aprender solo y puedo aprender de mis pares. Y como ya se ha mencionado, ya no existe la distancia ni espacial ni temporal. Yo vivía en Maryland, la Universidad de Maryland pública tiene 150,000 estudiantes en línea. Eso era una publicidad de ellos. Bienvenido en la clase, siéntense donde quieran. Siempre y cuando tenga buen acceso al internet, puedo estudiar cuando quiera, donde quiera.
innovaciones pedagógicas. Tengo un amigo que se llama Eric Mazur. ¿Quién ha escuchado el nombre de Eric Mazur? Muy bien. Decano de la Facultad de Física Aplicada en Harvard. Gran investigador. Él tiene patentes. Gran profesor. Un día administra una prueba a sus estudiantes después de haber explicado algo y se da cuenta que la gran mayoría no han entendido. La reacción inmediata de un gran profesor sería decir, yo soy el profesor, ellos son brutos. Pero decir que los estudiantes de Harvard no son tan inteligentes es un poquito difícil. Entonces él tuvo la valentía de cuestionarse y de darse cuenta que su manera de enseñar era aburrida e ineficiente. Y él inventó una metodología de aprendizaje a través de los pares usando clickers. Y se transformó la clase. Entonces, él lo puede hacer con 200 estudiantes, pero lo que hace, él explica un concepto, inmediatamente hace una pregunta para ver quién ha entendido y se da cuenta que el 70% no han entendido y 25% sí. Entonces, inmediatamente les dice, ok, grupos de 3 o 4, hablen entre ustedes para ver quién tiene la buena respuesta, quién tiene la mala respuesta. Inmediatamente hay mucho ruido en la clase, en el aula, hay una energía y después de 5 minutos, otra vez la misma pregunta y allí casi todos han captado, han entendido. Y él ha desarrollado toda su metodología cambiando la enseñanza y el aprendizaje de la física de esta manera. Se habla también, no sé si me imagino que conocen la clase invertida de MIT, donde el profesor ya no enseña, sino que los estudiantes estudian por sí mismos, vienen a la sesión, hay ejercicios y el profesor ya no dicta clase, sino que es un guía, un mentor, explica y ayuda, orienta. Aprendizaje basado en proyectos y diseño de soluciones. Le hablé de All-in College. Todo el aprendizaje está basado en resolución de problemas. Roskilde, una universidad en Dinamarca, Maastricht en Holanda, bien conocida para esto. Simulaciones, ya vimos unos ejemplos. Juegos serios, de la misma manera que uno puede preparar juegos, videos, uno puede preparar también juegos serios para el aprendizaje, hacerlo entretenido, que sea fun, como dicen en inglés. Y, ¿por qué no? Otro aprendizaje basado en la inteligencia artificial. Carnegie Mellon University, por ejemplo, ha desarrollado varios cursos que son software usando la inteligencia artificial. Lo que significa que si Arturo y yo tomamos el mismo curso, no vamos a seguir el mismo camino de aprendizaje, porque Arturo es mucho más inteligente que yo en esta materia, entonces él va a ir más rápido y yo voy a tener un camino. Pero sí, ya no es ciencia ficción, ya existe. Algunas fotos para ilustrar. La National University of Singapore, los estudiantes ya no van a la biblioteca, ya no sacan libros. No, necesitan lugares donde como grupos van a conversar, van a hacer sus proyectos. En el Instituto de Empresa en España, miren, el profesor tiene esos estudiantes a través del mundo. Y hay un software de reconocimiento facial. Entonces, si se va a prender una luz roja, si el profesor se da cuenta que Arturo se está durmiendo, entonces le permite hablar con el estudiante, hacerle una pregunta para despertarlo o despertar su interés. Ya tiene que cambiar la infraestructura, estudios de aprendizaje, como aquí, pero nos faltan todas las pantallas en toda la sala. Miren este estudio también en Singapur, donde se puede escribir y captar de manera digital el suelo, la mesa, las paredes, todo el estudio. Aquí un diseño de la clase invertida de MIT.
Y aquí yo observé una clase, entonces apenas están llegando los grupos y ya están reflexionando, trabajando en el ejercicio como grupos y ya se levantan y se ve una energía muy especial. Un juego de química. Es como un misterio, hay una muerte y hay que aplicar conocimientos básicos de químicas para resolver el problema, pero se hace de manera mucho más atractiva, mucho más interesante para los estudiantes. Una foto ilustrando la clase interactiva, dinámica. Oh, no, me equivoqué. ¿Quién me puso esta foto? No estaba. Miren, ¿quién es el profesor en esta clase en Corea? Un robot. Y miren la cara de los estudiantes. No parecen infelices. Entonces les preguntaron, ¿y cómo puede ser que ustedes prefieren al robot? Y dijeron dos razones. Primero, el robot nunca nos grita. Y segundo, nunca se burla de nosotros. Entre paréntesis, el país donde se practica esta operación de cortar la piel para mejorar la pronunciación en inglés es Corea. Aunque no hay ninguna evidencia científica, pero ellos están tan obsesionados por hablar bien inglés que muchos padres de familia lo hacen. Y todas las tecnologías, para terminar, que nos permitan desarrollar estas innovaciones curriculares y pedagógicas. El computador, el internet, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Ya acabo de aprender que ahora se llama realidad extendida, que es la síntesis de realidad virtual y aumentada, plataformas de colaboración, impresoras 3D, Big Data, etc. Unas ilustraciones, el e-learning cada día más importante, la inteligencia artificial. Esta es una universidad en Alemania donde el teaching assistant es este robot usando inteligencia artificial. Es fascinante, hay un video en YouTube si les interesa. Realidad virtual, esto es un laboratorio de realidad virtual en la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda. Y aquí está la lista de todos los departamentos que usan realidad virtual en el aprendizaje, desde arquitectura, historia del arte, informática, diseño, ingeniería, estudios de cine, turismo, información, etc. Y hay que celebrar el TEC de Monterrey, que es la primera universidad que tiene hológrafo, donde un profesor está en un lugar y al mismo tiempo está presente a través del holograma en otras sedes del TEC de Monterrey. Las impresoras 3D y Big Data. Hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Georgia, que han llegado a resultados muy impresionantes para bajar o casi eliminar la deserción usando Big Data. No solamente para identificar muy temprano los estudiantes en situación de riesgo, sino también para identificar cuáles de las intervenciones funcionan y cuáles no sirven. Yo creo que hay un nuevo modelo. Antes se trataba de transferencia de conocimientos, hoy en día de construcción del conocimiento. Antes se trataba de seguir las instrucciones del maestro, ahora hay que seguir su pasión. Antes aprendía en el aula, hoy en día 24 horas a la hora, 7 al día, 7 días a la semana. Antes uno aprendía solo, hoy en día en equipos. Y yo no creo equivocarme si esta foto describe bien la forma de sus universidades. Mi predicción para el futuro es que la universidad será como esta estrella, donde los estudiantes jóvenes de pregrado, posgrado ya no serán la mayoría, sino que más importantes serán educación continua, estudios de cambio de profesión y, sin olvidar, habilidades para la ciudadanía y la vida, y mezcla entre on-campus y de manera en línea, de manera digital. Hace 10, 15 años estaba desafiando a las universidades preguntándole por qué no ofrecen hoy
en lugar de decir, bueno, la carrera de medicina son 7 años con un costo de $20,000. ¿Por qué no ofrecen una carrera de medicina a vida? $100,000 y ustedes van a hacer la educación continua. Yo pensaba que era un sueño, ya hoy en día Stanford tiene lo que llaman Loop Education. Uno dice, voy a estudiar medicina e incluso voy a estudiar 2 años, después voy a trabajar 1 año, regreso y cuando me gradúo finalmente, ustedes me van a seguir dando la actualización de conocimientos. Tercera y última parte, ¿qué significa todo eso para la educación, para la calidad, el aseguramiento de la calidad, para la acreditación, para la evaluación? Y voy a hablar de 4 aspectos. Primero, tenemos que repensar la relación entre enseñanza e investigación. Segundo, innovación en los métodos de evaluación, nuevos modelos de acreditación y nuevos instrumentos de rendición de cuentas. Bueno, a raíz de los rankings internacionales y nacionales, cada día más veo que universidades le ponen más énfasis a la investigación, porque si publicamos en las revistas ISIS, así vamos a subir en los rankings, y cada día más prestigio e importancia a la enseñanza. Como lo señalaron varios ponentes hoy en día, es un esquema erróneo, porque un gran investigador también puede ser un excelente profesor. Y las grandes universidades como Harvard, MIT, Stanford, etc., los profesores tienen que ser ambos, buenos docentes y buenos investigadores. Lo que significa que en la evaluación y los criterios de ascenso hay que darle la justa importancia a la docencia y al aprendizaje. Segundo, no todos, la gran paradoja de la educación superior, a diferencia de la primaria y la secundaria, es que vivimos con la hipótesis que porque tengo un doctorado en economía o en física, automáticamente voy a ser un buen profesor de economía o de física. En mi país, Marruecos, tenemos un proverbio en árabe que dice, el buen abogado ha llegado a este resultado defendiendo a los huérfanos. Y yo creo que la gran mayoría de los estudiantes son huérfanos porque llegamos, bueno, por lo menos hablo por mi experiencia, llegué a la clase, el primer año de enseñanza, sin haber tenido ninguna capacitación en pedagogía. Y si he logrado aprender a lo largo de los años, lo aprendí solo. ¿Sí? Hoy en día es muy importante tener este apoyo a la enseñanza y el aprendizaje a través de cursos de capacitación y de mentoring, lo que significa que como profesor tengo que aceptar que otro profesor me puede dar consejos, mientras usualmente pensamos que es como un bote donde hay Dios y yo como capitán del bote. Más universidades tienen hoy lo que se llama en inglés Teaching and Learning Services para apoyar en esta capacitación y también dar tiempo, liberar tiempo a los profesores. Hay universidades que dicen, bueno, si todos ustedes tienen que tomar esta clase, este taller para mejorar, para innovar pero al mismo tiempo siguen con la misma carga de horarios. Segundo, innovación en la evaluación. No me sirve cambiar el currículo o las prácticas pedagógicas si a la hora del examen voy a ver si he memorizado las nociones, ¿no? Este amigo Eric Mazur tiene un video en YouTube que es también muy interesante que se llama Assessment, the Silent Killer of Learning, que los exámenes y la manera en que evaluamos mata la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje. Hay que alinear, mira que es un triángulo que no se puede separar, el currículo, la pedagogía y la evaluación. Cada día más podemos evaluar en base a las competencias adquiridas
por los estudiantes. Por eso yo hablaba de acceso abierto al Internet. Yo no quiero controlar si el estudiante ha aprendido, ha memorizado, no. La información está en Internet. ¿Cómo sabe, si sabe usar esta información para resolver problemas? Entonces hay que introducir métodos de evaluación formativa que hacen parte integral del proceso de enseñanza y de aprendizaje, usando los sistemas de respuesta de los estudiantes, pueden ser clickers, pero hay otros instrumentos, los social learning platforms, la plataforma de aprendizaje social que permiten conseguir feedback inmediato y hacer retroalimentación a la enseñanza y el aprendizaje. Cambios en la acreditación, ir hacia sistemas descentralizados, donde no es el Estado con una sola agencia de acreditación, sino que un poquito el sistema que vemos en Estados Unidos, donde hay una organización que se llama CHIA, que es la acreditadora de las agencias de acreditación, y después hay descentralización, las profesiones, mismas profesiones organizan sus sistemas de acreditación y evaluación. También moviendo hacia acreditación basada en el riesgo. ¿Qué significa eso? Es que, bueno, tomemos el TEC de Monterrey, ya con su experiencia, con su reconocimiento. Si mañana el TEC de Monterrey va a abrir una nueva clase, un nuevo programa, ¿tengo que ir a verificar que va a ser bueno o puedo hacer confianza pensando que sí, ya con 70 años de existencia, con los logros? Entonces, Inglaterra, Australia, por ejemplo, están experimentando ahora con esta acreditación basada en el riesgo. Y lo más importante es que desarrollar esta cultura de la evaluación dentro de las universidades, y que no se trate solamente de decir la evaluación es la responsabilidad de la unidad de evaluación o de acreditación de la universidad, sino que es responsabilidad de todos. Otro desarrollo que he visto, participación tanto de los estudiantes como de los egresados por los procesos de visita de acreditación externa. No sé si ustedes, FIMPES, lo hacen. Bueno, podría ser una sugerencia. Y finalmente, nuevas formas de rendición de cuentas, encuestas de satisfacción de los estudiantes que pueden influir en los salarios de los profesores. Hay todavía mucha resistencia. En Canadá, recién la Universidad de Ryerson, el sindicato de los profesores fue a corte para impedir que se tomen en cuenta los resultados de encuestas de los estudiantes para sus criterios de ascenso. Evaluación del valor agregado. Si me llamo Harvard University, soy muy selectivo, tengo los mejores estudiantes, no solamente estos Unidos, sino de todo el mundo. ¿Será que soy una buena universidad? Los presidentes de community colleges en Estados Unidos afirman, y yo creo que tienen razón, que de alguna manera ellos ofrecen más valor agregado porque reciben estudiantes mucho más débiles que los mejores seleccionados por las universidades top del país. Colombia tiene un sistema que se llama Saber Pro y tienen Saber 11 al salir de los colegios de educación media, y eso les permite medir el valor agregado entre el momento que un estudiante empieza sus estudios y a la hora de salir. Observatorios del mercado laboral para ver qué pasa con los egresados, que nos permite también comparar programas equivalentes entre varias universidades, tantas públicas como privadas. Los famosos, uno podría decir los malditos, rankings, ¿no?, que nos han invadido. Es muy interesante que Salvador mencionó los resultados de QS. Para mí personalmente no tengo mucha apreciación por el ranking tanto de QS como de THE, porque yo creo que hay mucha subjetividad en estos rankings. Pero bueno, que nos gusten o no nos gusten, están acá.
pero yo podría hablar por media hora sobre como crítica de los rankings, pero creo que este dibujo captura lo malo de los rankings. Es como pedirles a estos animales tomar el mismo examen, tiene que subirse al árbol. El ranking compara instituciones que no son comparables. Y eso, yo prefiero mucho los sistemas de benchmarking, donde cada institución elige sus criterios para compararse a las instituciones que piensa interesantes para comparación. En Australia existe un sitio web que tiene una gran lista de indicadores. Los papás, los estudiantes, los empleadores pueden hacer comparaciones. El CHI en Alemania hace lo mismo. En Estados Unidos hay varias iniciativas como College Portrait, College Abacus, que permite comparar en cuanto a los costos, etc. Pero son nuevos instrumentos que también hay que incluir en la evaluación de las universidades. Y cada día más los credenciales alternativos, no sé si es buena palabra en español, pero los nanocursos, las maestrías micros, los badges, insignias, trofeos, certificados adquiridos afuera de la universidad. Mi hijo mayor estudió informática en la Universidad de Toronto, que era un poquito costosa, y en medio del año me llama y dice, papá, necesito más plata porque voy a tomar un certificado de Cisco y un certificado de Microsoft. Y dije, no, ya pagamos la universidad. Me dice, no, necesitamos. Y cada día más los estudiantes van a tener un package de micro certificados para formarse. Autorización para ejercer profesiones, certificados industriales, certificados vocaciones. Y quiero mencionar dos experiencias interesantes para terminar. Aspiring Minds es una empresa en la India, porque los empresarios no tienen confianza en los títulos que dan la gran mayoría de las universidades. Entonces, obligan a los candidatos a un puesto a tomar un examen que ofrece esta empresa para realmente medir su preparación para el trabajo. Han sido tan exitosos, creo que administran ahora exámenes a 1.500.000 personas al año y hasta en China, en Filipinas. Y el Banco Coreano de Crédito es una agencia del gobierno que permite a cualquier individuo construir un título en base a una mezcla de clases que pueden ser, imagínense, voy a tomar una clase en la Universidad del Valle, una clase en la UNAM, una clase en el TEC de Monterrey, una clase en la Universidad de Miami, una clase online en edX, y también voy a validar cosas que he aprendido trabajando un año en una empresa, y esta agencia, el Banco Coreano de Crédito, que no tiene nada que ver con plata ni con créditos, sino que son créditos académicos, construyen, reconocen una mezcla de capacitaciones para una entrega de un título validado por el Ministerio de Educación. En conclusión, van a decir todos ustedes, después de este largo día, esta jornada bien llena, y para descansar un minuto les muestro esta foto de esta montaña con nieve que nos da paz y tranquilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, si se acercan van a empezar a escuchar un ruido que nos anuncia una avalancha. Y eso es lamentablemente lo que está sucediendo, que nos guste o no, en la educación superior, donde hay transformaciones tan rápidas, tan asustadoras, y muchos ponentes hoy nos hablaron del futuro diciendo el futuro ya está aquí. Para terminar quiero compartir mis citas preferidas sobre el futuro. La primera viene de un escritor de ciencia ficción inglés que se llama William Gibson, que nos dice que sí, es cierto, el futuro ya está aquí, sin embargo, no está distribuido de manera equitativa. La segunda, más nostálgica, viene del filósofo francés Paul Valéry, que escribió hace unos años: el gran problema con el futuro
hoy en día es que ya no es como era antes. Pero la que más me gusta es la de Alan Kay, que nos dice, no se preocupen de lo que dicen los demás sobre el futuro. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Alan Kay inventó el sistema de Windows de los primeros Macintosh. Pero no podemos solamente hablar del futuro, es importante recordar un poquito el pasado. Le voy a contar una historia verdadera de un profesor de matemática hace 200 años en Cambridge, Massachusetts, que visitó una escuela de secundaria nueva y entró en una aula y vio algo que fue una gran sorpresa para él, así que escribió a su esposa en un libro sobre la educación que leí y le decía, querida, no te imaginas lo que vi, que no había visto antes, una aula con un pizarrón y una tiza y un pedazo de tela, y me pregunté, ¿para qué es eso? Bueno, sabemos que en los siguientes 200 años ha sido la principal plataforma pedagógica para la enseñanza. Y la pregunta es si el Internet y todas estas tecnologías de ciencia ficción que hablamos hoy nos van a ocasionar una revolución de la educación tan importante como el pizarrón. Piensan en las bibliotecas. Tengo un amigo que tiene una biblioteca como esta. Pero miren la biblioteca del profesor del siglo XXI. Un gran cambio. Pero este cambio tenemos que pensarlo bien. No podemos repetir el error de los que armaron el primer tren con una locomotora a vapor. ¿Qué hicieron? Pusieron en las vías los carros tradicionales con caballos. Eso no es innovación, no, hay que cambiar el concepto. ¿Es innovador esto? Oh, maravilloso, todos los estudiantes tienen un laptop. Bueno, ya la profesora nos dijo que no hay estudios mostrando que no hay, no, eso no es innovación. El aprendizaje ya no puede ser un deporte de espectadores. Como muchos lo han dicho, tiene que ser activo, interactivo, experiencial. Y para terminar, ahora sí, de verdad termino, quiero evocar algo de mi país, Marruecos, donde para ilustrar el impacto de la sociedad del conocimiento y la competencia que hoy en día tenemos que enfrentar y en la cual tenemos que participar, que nos guste o no. En mi país tenemos este animal muy gracioso que se llama la gacela. Sin embargo, tiene una vida horrible porque todas las mañanas la gacela se despierta pensando, hoy otra vez tengo que correr más rápidamente que el más rápido león si no quiero ser devorada viva. Ahora les pregunto, ¿ustedes piensan que el león tiene una vida más fácil? No estoy seguro porque todas las mañanas se despierta el león pensando, hoy otra vez tengo que correr más rápidamente que la más lenta gacela si no quiero morirme de hambre. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No hay diferencia entre gacela y león, entre pequeña universidad y grande universidad, entre universidad pobre y universidad rica. En el mundo de hoy no puedo quedarme parado, porque les aseguro que los chilenos, los chinos, los finlandeses no van a estar esperando que las universidades mexicanas se despierten. Hay que correr. Y a lo mejor me van a decir que estoy describiendo un mundo muy desagradable, donde quizás es la ley del más fuerte o la ley del más paciente. Sí, hay cosas muy desagradables en nuestro mundo.
Sin embargo, es nuestro mundo. Y lo lindo de la educación superior es que tenemos una tradición, es parte de la ADN de la educación superior, de colaborar. Y yo creo que la mejor manera de competir en el mundo global hoy en día es a través de la colaboración y de la cooperación. Así que para terminar, los quiero dejar un solo mensaje. No permiten que los demás definan su futuro. Ustedes mismos tienen que decidir cuál es su visión del futuro. Tenemos que recordar siempre las sabias palabras del filósofo romano Séneca, que nos dijo hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde ir.